Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la Aldea Global, Ecomundo, Ojalá 4RD. Ahora que la economía mundial ha mantenido un ritmo de crecimiento sostenido en la economía norteamericana que lleva unos 122 meses y que la economía europea se ha reactivado por varios años, ya se habla de la posibilidad de una nueva recesión. Esto al margen de que la disputa en la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha restado unos puntos al crecimiento de la economía global. ¿Cuáles empresas están más preparadas para una situación de recesión? ¿Las empresas en Europa o en Estados Unidos? Es una de las grandes preguntas que se hacen los analistas. Las empresas en Europa han sido mucho más prudentes a la hora de endeudarse. Los beneficios europeos han caído de media un 25% en los últimos periodos de recesión. En la última década, la bolsa europea ha andado a paso de tortuga en comparación con la bolsa americana, que ha corrido mucho más. Así, la segunda ha abierto una brecha de rentabilidad de 150 puntos porcentuales que ha desesperado a cualquiera que haya apostado por la de Europa. Nadie espera que la bolsa de Europa pueda aventajar sustancialmente a la americana, pero lo cierto es que su caparazón sí que ha mejorado y está más protegida ante las turbulencias económicas que quedan por delante que hace unos años atrás. Durante los últimos meses, las perspectivas de la economía mundial han empeorado sustancialmente y la palabra recesión ha aparecido en la agenda de los inversores. La historia ha demostrado que los analistas no han sido capaces de verlas venir, por lo que sí que es posible es prepararse ante su llegada y saber cuáles son las consecuencias que tiene para los mercados mundiales. De acuerdo a datos compilados por el banco UBS, los beneficios han caído de media un 25% en las recesiones de los últimos 50 años en Europa. En 2009, el descenso alcanzó el 46%, pero en décadas anteriores la cifra se situó entre el 19 y el 22%. Aunque en el recuerdo reciente está la dureza de la gran crisis financiera 2008-2009, lo cierto es que no todos los parones tienen que ser tan duros. Así, pese al mal comportamiento de Europa en los últimos años, los analistas entienden que está mejor pertrechada que hace unos años para afrontar una posible recesión. En el contexto actual, los expertos ven motivos para pensar que una posible recesión, las probabilidades de una contracción en Estados Unidos están en máximos desde la crisis 2008-2009 y podría no suponer un golpe tan grande para la renta variable europea. El mercado de la región tiene algunos estabilizadores como el punto del ciclo de beneficios, que es mucho menos extremo que en previas ralentizaciones, la flexibilidad del balance con la ratio deuda-capital en mínimos de 10 años, lo que dará flexibilidad en caso de una recesión y protección a los dividendos y el posicionamiento de los inversores que ya están infraponderando Europa. Frente a unos beneficios que en Estados Unidos se encuentran más de un 80% por encima del anterior pico del ciclo económico, en Europa las ganancias estimadas para este año estarán un 14% por debajo del máximo alcanzado en 2007, mientras acotando a la eurozona están un 14% por debajo de sus altos. El entorno fundamental de las acciones europeas no es muy alentador, pero el posicionamiento y las valoraciones probablemente ya reflejan mucha negatividad. El multiplicador de beneficios está barato en términos relativos con respecto a Estados Unidos y el diferencial de crecimiento también se ha estrechado, de acuerdo a Barclays. En este contexto, los analistas estiman que el beneficio de las firmas del Eurostock crecerán este año un 6% frente al 3,6% que prevén para el Standard & Poor's 500.
Otra de las protecciones que ofrece Europa es la rentabilidad de que sus dividendos y la capacidad que demuestran las firmas de la región para generar caja para abonarlos. De acuerdo a datos del UBS, el payout, que es el porcentaje del beneficio destinado al pago de dividendos, se sitúa en el 57% frente a la media del 53% del largo plazo. Esta cifra está por debajo del 81% al que se disparó esta ratio en 2016 o el 61% en el que estaban en 2008. Además, las compañías generan 1,38 euros de flujo de caja libre por cada euro destinada a retribuir dividendos. Esto no quiere decir que en caso de una recesión los dividendos no se viesen recortados, pero la historia demuestra que son mucho menos volátiles que los beneficios. Así, si en las recesiones de los últimos 50 años los beneficios se han recortado de media un 25%, los dividendos lo hicieron algo menos de la mitad, un 12%. Hay quien piensa que el bajo nivel de las acciones europeas deja espacio para absorber una caída de beneficios. En cierto modo estamos de acuerdo, pero las expectativas de dividendos también caen cuando lo hacen las de las ganancias, solo que en una magnitud mayor, concretan los expertos del Société Générale. De momento, la rentabilidad por dividendo de la eurozona se sitúa en el 3,6%, lo que supone un diferencial de 390 puntos básicos con respecto al 0,3% que renta la deuda alemana con vencimiento a 10 años. Otro de los puntos en los que Europa se encuentra en una situación más sólida que hace una década es en términos de endeudamiento. De acuerdo a los datos del FactSet, la deuda neta sobre el beneficio bruto de las compañías que componen el Eurostock se situará al cierre del año en las 1,34 veces, una cifra que contrasta con las 1,98 veces en las que se situaba en 2009. En términos de deuda sobre el capital, Europa se sitúa en el 45%, una de las cifras más bajas desde el estallido de la crisis 2008-2009 y que contrasta con la situación de Estados Unidos, donde esta ratio se acerca al 70%, cerca del máximo que marcó la gran recesión 2008-2009. Una de las tendencias divergentes en Estados Unidos y Europa ha sido la actitud más conservadora de las directivas en Europa. En 2018 la deuda de las compañías con grado de inversión europeas se han mantenido prácticamente estables frente a los máximos después de la crisis que han alcanzado en Estados Unidos. Esta divergencia parece principalmente consecuencia por un mayor apetito por endeudarse en Estados Unidos, de acuerdo a Goldman Sachs. Los expertos de UBS dan razones técnicas para que las compañías de Europa hayan decidido no endeudarse. Un ciclo de beneficios en una fase más inicial que se redistribuye al accionista con dividendos en lugar de con buybacks y la regulación. Sin embargo, creen que la razón primordial ha sido la falta de confianza en las perspectivas de beneficios y económicas. En este contexto, los beneficios operativos generados por las compañías para cubrir el pago de intereses, conocido como ratio de cobertura de intereses, se encuentra en Europa en máximos históricos, al suponer su EBIT 9,5 veces los intereses a pagar. Así se sitúa por encima de las de algo menos de 8 veces de Estados Unidos, que históricamente había lucido una ratio más alta que Europa. A esta situación ayudan los tipos de interés negativos en la región que han llevado la rentabilidad de la deuda corporativa de Europa al 0,7%, mientras en Estados Unidos el rendimiento exigido a las empresas alcanza al 3,2%. En Norteamérica el retorno al accionista y las operaciones corporativas son dos prioridades claves para la dirección de las cotizadas. Esto, unido a un ritmo de crecimiento más plano a ambos lados del Atlántico, probablemente se reflejará un mayor deterioro en las condiciones crediticias en Estados Unidos que en Europa, advierten en Goldman Sachs. En esta misma línea, desde Bernstein inciden en que muchos inversores parecen cómodos con que las empresas simplemente sigan emitiendo deuda, recomprando acciones, pero estamos en desacuerdo. La baja calidad de los bonos corporativos de Estados Unidos, unida a un crecimiento más lento, llevará a que en los próximos 12 meses los
diferenciales de crédito se amplíen, lo que afectará a los buybacks y eliminará una de las ventajas de Estados Unidos sobre Europa. Con respecto a los flujos de dinero en fondos, los últimos datos recogidos por Jefferies muestran que en lo que va de año han salido casi 72.000 millones de dólares de los productos de bolsa europea desarrollada, lo que supone el 3,4% de los activos bajo gestión. Este movimiento simplemente es consistente con lo que ya se había visto en la segunda mitad del 2018, lo que hace que en los últimos 12 meses las salidas se acerquen a los 130.000 millones de dólares. De hecho, ampliando el horizonte a 3 años, la espantada alcanza los 200.000 millones de dólares, de acuerdo a datos del Société Générale. Como se refleja en la persistente huida de dinero de la región, pensamos que el sentimiento hacia Europa sigue siendo malo, con preocupaciones sobre la falta de crecimiento y el potencial impacto que pudieran tener la guerra comercial. De manera que cuando nosotros vemos la situación de Europa y la situación de Estados Unidos, lo que vemos es una situación donde la economía estadounidense marca un crecimiento económico a más largo plazo, con una situación de pleno empleo y una inflación próxima a el objetivo de política monetaria del 2%. Por su lado, en el caso de Europa, está por verse cómo se van a comportar estos indicadores de crecimiento que no han tenido la solidez que han tenido la economía norteamericana, pese a la recuperación que se ha logrado. La política del Banco Central Europeo de tasas de interés negativas y de los salvamentos ha jugado un papel importante. Está por verse cuál va a ser la nueva política y cuál va a ser el consenso que se establecerá con la nueva administración de Christine Lagarde. Pero será hasta mañana, cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD.